Hello, good morning. Welcome to the second day of the annual meeting of the Initiative 2020. Bem-vinda ao dia 2 da reunião anual da Iniciativa 2020. Bem-vindos ao segundo dia da reunião anual da Iniciativa 2020. This is a trilingual event, so it's in Spanish, English, and Portuguese. Some sessions will be hosted in 2 languages. So to listen to the panels in your preferred language, just click the interpretation button and choose the one that you prefer and are more comfortable with. Also use our event platform, Wova, where you can get all the latest information and also to find the links for the session. And please join us in the Q&A, asking questions and engage with this session. Of course, we will be enjoying more if we are all together in Mexico, but here we are in Zoom, so be with us and have a good event. Today, we are going to have 5 moments. The first one, we are going to have a keynote by João Campari, and he's going to talk about restoration and food supply. Then we are going to have a session 1, where it's going to be about seed and seedling supply systems for restoration. Session 2 is going to be about promoting biodiversity in restoration. Session 3 will be the social component in the process of restoration, and session 4, advances in land restoration in Brazil, contribution to the 2020 goals. So thank you very much for being here and stay with us the entire day. Thank you. Anita, thanks for that welcome. We're very happy to start the second day on a high note, and that is João Campari. I'm very honored and happy to have João with us today. He is an old colleague from the World Bank days, but also, and more important, he now leads Action Track 3 at the UN Food Summit. João Campari has over 25 years of experience in international development. João is a global leader of the food practice at WWF, leading the network's efforts to enhance the sustainability of the global food system, including nature-positive production, sustainable diets, and reduction of food loss and waste. It is very fortunate for us to have João here and connecting with the UN Food Summit. As it was indicated during the launching of the annual meeting, food production is an important element and an important strategic direction of Initiative 20 by 20. We are connected to the Food Summit. We want to be supportive of the Food Summit in general as Initiative 2020, contributing to the goals of Action Track 3. I then deliver you to João Campari, who is going to give us the keynote on restoration and food supply right now. Thank you, João, again for doing this. We are very honored and happy to have you with us. O prazer é meu, Walter. Muito obrigado pelo convite. Thank you very much for the invitation. Let me just shut my translation because I can hear the English. I think I'll just put off. Yeah, there we go. I think we're good to go. But look, delighted to be here. Thank you very much again for having me. I'm going to give you today an overview of what we're doing at the Food System Summit, particularly in Action Track 3. So we're good to go. Can you put my slides up, please? Okay, you can go to the, so I'm on top of chairing Action Track 3, I am also the global leader for WWF's food program. We call it Food Practice in the network, working across 3 realms. One is food production, the other is reduction of food loss and waste, and the third one is sustainable diets. But today we're going to talk about food production. The next one, please. We depart from the principle that in the Food System Summit that we have 9 years ahead of us in which we need to deliver the 2030 Sustainable Development Goals. But the impacts of our current food system on nature and climate and on people is limiting our ability to deliver the SDGs. So recognizing these impacts, not only on the planet, but as I said, on people, the UN Secretary General called for a UN Food System Summit. This is a people summit
And the vehicle for delivery, the actions of the summit are 5 action tracks. And WWF is leading one of the action tracks, which is action track 3 on boosting nature positive production. Differently from other summits, these 5 action tracks are led by fully by civil society organizations and one anchor agency from one of the UN agencies in the UN system. So action track 1 is about ensuring safe and nutritious food for all. This action track is led by GAIN, the Global Alliance for Improved Nutrition. Action track 2 is about shifting behaviors and towards sustainable consumption patterns. And this is led by EAT. Action track 3, as I mentioned, is led by WWF. Action track 4 the advancement of equitable livelihoods is led by CARE. And action track 5, building resilience to vulnerability, shocks, and stresses, is being led by ICAD and the Club of Rome. So the next one, please. What do these action areas do? There are 6 things that you can see on the screen, but let me focus on one of them. Action tracks function like antennas. We receive the signals that we hear from people everywhere about what problems they face in the food system, in our case, in the supply of food, but most importantly, what solutions they propose. So people will recognize the problems and provide offers of solutions. And these action tracks are, just like I said, antennas to receive unfiltered signals. Then we cluster these solutions that I'll show to you what our solution clusters are. But let me show you what problems we have been hearing from people and the challenges. The next one, please. Yes, the challenges we are facing, and you can click again, please, for the next one. Yes, so the challenges that we face in Action Track 3 can be summarized here. We have ahead of us, I mean, we're talking about food supply. So farmers and fishers are our primary stakeholders. They are the first stewards of natural resources. So they have ahead of them not 9 years, but they have the last 9 harvests, only the 9 harvests in which they can help deliver the Sustainable Development Goals. And to deliver them, we are facing these challenges. So currently, food systems are responsible for about 80% of deforestation, up to 29% of all greenhouse gas emissions. Agriculture uses about 50% of the ice-free land on the planet, withdraws about 70% of the fresh water, and is responsible for about 70% of total biodiversity loss on land and 50% on fresh water. Oceans are also critically overfished. 1/3 of all food production is never eaten. It's either lost or wasted in the post-harvest. While 690 million people, this is about 9% of the planet, go home hungry each day. 2 billion people, on the contrary, are either obese or overweight. So when you compute all these numbers, we call this the hidden costs of the food system, because the market value of the food system right before COVID was about $10 trillion per year. But when you put together all these hidden costs and a number of others, the loss of value is in the order of 12 trillion. So the net market value of the food system is in the order of $2 trillion negative. So these are the problems that we have been hearing from people everywhere to shape actions of the Action Track 3 in the summit. The next one, please. Thank you. Our goal in the Food System Summit is to boost nature positive production, but we have a purpose-driven goal. Our goal is not nature by itself, is to boost nature positive production systems at scale to globally meet the fundamental human right to healthy and nutritious food while operating within planetary boundaries. Our vision is to deliver resilient land, river, and seascapes
under the One Health approach, that means for human, animal, and environmental health. And to deliver nature positive production systems, we rely on this circle that you have here that is anchored on 3 specific work streams. We need to freeze the footprint of food and feed production. So this is to protect natural ecosystems against new conversions for food and feed. Then we need to manage our working lands and working waters in a better way and move towards sustainable approaches. And then we need to massively restore degraded ecosystems and rehabilitate soil functions for sustainable food production. Just to give you an order of magnitude, there are 2 billion hectares approximately of lands that are either degraded or degrading in the world. You know, we need to stop the degradation. And this is where this conversation today is most meaningful. We need to restore massively these degraded ecosystems. The next one, please. When I mentioned that action tracks function like antennas, what I meant to say is that we are sourcing solutions. And so far, we have received about 350 ideas from different organizations and stakeholders submitted to us. You know, they come from individuals, they come from member states, civil society, private sector, all these stakeholders, they are making concrete propositions about how to address the problems that I showed you, the challenges, and what key solutions they are presenting. The next one, please. So each action area is anchored on 2 or 3, sometimes 2, other times 3, what we call clusters, right? Or action areas. So for action track 3, like I mentioned before, we aim at protecting natural ecosystems. We aim at managing sustainably existing food production systems and restoring degraded ecosystems. Like action track 3, other action tracks have their own areas where they are convening stakeholders. Now, each action area manages these action areas on behalf of the full summit. So, you know, we deliver value for several of these action tracks. The next one, please. Many countries, member states, have signed up to contribute to the action tracks. In our case, we have approximately 24 member states fully engaged with us, and there are 4 member states who are helping us take action track 3 off the ground here in Latin America. So it's Brazil, Chile, Mexico, and Uruguay. And if you don't see the country that you represent listed here, please reach out to me. Okay, I'm going to share my email later so that your country can join us. And but on top of these 4 that have subscribed or signed up to help action track 3, we work with all member states. So everyone participates in the member states meeting. But if you want a close approximation with action track 3, send me an email and we'll have a bilateral conversation with you. Next one, please. So let me show you, you can click again, please. Let me show you some of the propositions, some of the ideas that I mentioned, the propositions, the solutions that are coming forward. So under Protect, we have received ideas to eliminate deforestation and conversion from commodity supply chains. This is what you see as number 1 here. We also heard from the stakeholders that we need to repurpose agri-food support, which includes subsidies, so that they begin to serve more as a means to pay for ecosystem services than degrading nature in many ways. There are about $700 billion in subsidies in the world, and less than 1% is used for conservation. So we feel that farmers and fishers everywhere need to be rewarded for the service that they provide. Then on Manage, there is a big
cluster on agroecology. So we need to scale out agroecological production systems, you know, rely on their 13 principles that deliver value not only to nature, but to people, livelihoods, and resilience as well. One aspect which is particularly important for Latin America is regenerative agriculture and livestock production. So that these are all the game changers that are coming forward, and also grasslands and savannas. There's a big effort on restoration, so it's really, really important that you approach this during this conversation. The next one, please, and we're almost ending. Thank you. There are several examples that WWF itself is promoting, and this is one report that just came out last week on the power of agroecology and regenerative practices to restore nature, to restore soils, to restore land that is so crucial to food production, livelihoods of people, and the resilience of communities and countries to vulnerabilities, shocks, and stresses. So I encourage you to read this. I think this is the last one. I just stopped by very quickly to share a few thoughts, give you a glimpse. You can close the presentation now. Give you a glimpse of what Action Track 3 is doing, and to thank the Initiative 2020 for being in our leadership team. Walter, thank you for serving on the leadership team on behalf of the Initiative 2020, and I do look forward to your continued collaboration. What you do in Latin America is super important, especially on restoration. Thank you very much. João, thank you so much for being here with us. It's a pleasure to hear about all the work that you are doing, and even better to see how this can connect with the Initiative 2020. I'm sure that you're going to get several emails just after this presentation, because there is space for more engagement from more countries. So thank you very much. Muito obrigada. Now we are going to session 1. La sesión 1 será en español, entonces para aquellos que quieren cambiar la interpretación, siéntanse a vontade para hacerlo. Y la sesión 1 se llama La importancia de los sistemas de producción de semillas de plántulas nativas para la restauración de paisajes. Tendremos un chair que será Mohamed Ibrahim. Él es director general del Centro Agronómico Tropical de Investigación en Enseñanza CATIE en Costa Rica. Bienvenido. Y cabe mencionar que los resultados de investigación conducidos por CATIE han sido usados para implementar políticas públicas para la intensificación sostenible de sistemas ganaderos, incluyendo países tales como Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Colombia, Ecuador y Brasil. En su extensa profesión, el señor Muhammad ha producido numerosas publicaciones científicas en revistas regionales e internacionales. Ha también organizado 5 congresos latinoamericanos de sistemas agroflorestales y silvopastoriles. Muy bienvenidas a nuestra primera sesión. Muchas gracias, Anita. Buenos días. Un saludo a Walter con todo el equipo de WRI. Hoy en la mañana tenemos un tema de mucha importancia, la relevancia de sistemas de cadenas de semillas y plántulas de especies nativas para la restauración de paisajes. Este es un tema de mucha importancia por lograr los objetivos de restauración y los diferentes action track que se presentó en los sistemas de alimentación en el primer speaker. Hoy tenemos intervenciones de autoridades muy calificadas para hablar de este tema y un panel con expertos para enriquecer nuestro conocimiento. En primer lugar, quiero aprovechar para hacer la presentación de nuestro primer speaker, la señora ministra Undurraga, ministra de Agricultura de Chile, quien es ingeniera agrónomo con especialidad en economía agrícola de la Pontificia Universidad Católica de Chile. También cuenta con una maestría en sociología y una maestría de desarrollo y política internacional de la Universidad de Duke. Lideró diversas agencias dentro del Ministerio de Agricultura como INDIAP y fue delegada en presentación de Chile ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
Es también investigadora asociada de la Facultad de Ingeniería Forestal y Agronomía de la Universidad Católica de Chile. Esperamos invitar al señor ministro. Señora ministra. Sí, muchas gracias, Muhammad. Saludar a Anita y a todos los integrantes de este segmento de la reunión, y especialmente a Rodrigo Munita, quien es el director ejecutivo de CONAF de Chile, quien va a ser speaker también en este segmento. Quisiera agradecer a la iniciativa del 20 por 20 esta invitación a este segundo día de la reunión de socios que se desarrolla durante estos 3 días. El primero, que se realizó ayer, sobre el papel de las políticas para la restauración. El segundo, hoy día, en temas más técnicos, transversales, para apoyar esta restauración. Y el tercero, mañana, en el escalamiento de estos procesos y el papel del sector privado en ello. Qué importante es que veamos este desafío en toda su cadena, desde la generación de políticas hasta la aplicación de ellas. Y ahí saludar y agradecer a Joao con su presentación anterior y la definición de las áreas de acción que él promovía, tanto en proteger, manejar y restaurar. Nosotros como país nos hacemos parte de este desafío mundial porque creemos que tenemos mucho que aportar. El sector silvoagropecuario enfrenta un gran desafío por las grandes consecuencias del cambio climático, lo cual implica una variación significativa y duradera de los patrones climáticos, a lo que se suma la crisis económica producto del coronavirus, que tendrá mayores impactos en los sectores más vulnerables, como lo es el mundo rural. Es así que el sector tiene un reto importante de alcanzar una producción sostenible y combinarla con la restauración para un uso más eficiente de las tierras que hoy se encuentran degradadas, mejorando los medios de vida en las comunidades rurales, que proporciona una gran variedad de alimentos, forrajes y productos derivados de los árboles que aumentan la seguridad alimentaria y nutricional, generando ingresos y que contribuyen a la reducción de la pobreza. De esta forma, el Ministerio de Agricultura de Chile ha incorporado como uno de sus ejes centrales y estratégicos la sustentabilidad, el agua y el cambio climático, así como el rol de la seguridad alimentaria, para impulsar un desarrollo silvoagropecuario sustentable, reconociendo como pilar fundamental la valoración de los recursos naturales y la biodiversidad, atendiendo las necesidades de las y los productores de ser resilientes en un entorno cambiante a través de la conformación y coordinación de políticas públicas coherentes. Es en ese contexto que el Plan Nacional de Restauración del Paisaje 2021-2030 representa el esfuerzo del Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Medio Ambiente en el desarrollo de una agenda biministerial única en favor de la restauración del paisaje del país. Esta política nos permite transitar hacia la restauración del paisaje como una opción de desarrollo rural resiliente y bajo en emisiones, que fue incorporada en la actualización de las NDC el año pasado, como una medida de adaptación transversal a los ecosistemas mediante la implementación de este Plan Nacional de Restauración a escala de paisaje para el periodo 2021-2030, que considerará la incorporación a procesos de restauración de 1 millón de hectáreas de paisaje al 2030. Esto va a ser priorizando aquellas con mayor vulnerabilidad social, económica y ambiental. Esta hoja de ruta permitirá al país transitar hacia la restauración de sus paisajes con una mayor sustentabilidad y resiliencia del territorio frente al cambio climático, recuperando biodiversidad y aumentando la provisión de bienes y servicios ecosistémicos. El enfoque de este plan, enmarcado en las ambiciones de Chile para enfrentar el cambio climático, permite la implementación de diferentes estrategias de restauración, que en su conjunto apuntan
a una adecuada gobernanza, a lograr la sostenibilidad económica, ambiental y social en el largo plazo por medio de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático. Esto es incorporando no solamente al mundo público, sino de forma decidida al sector privado, a la sociedad civil y a la academia. Este es un desafío de todos, que tenemos que enfrentarlo como equipo. Y es por eso que es tan importante esta reunión, que se ha desarrollado con estos 3 días. Primero política, hoy día que estamos hablando de las técnicas más ligadas a la academia, más ligadas a la investigación, y mañana junto con los privados para llegar a la acción. Finalmente, quiero volver a agradecer esta iniciativa del 2020 por la invitación a este evento y por su apoyo permanente en la elaboración del Plan Nacional de Restauración a escala de paisaje, y a todos los panelistas, incluido nuestro querido director de CONAF, Rodrigo Munita, que conversarán acerca de la importancia de los sistemas de producción de semillas y plantas nativas para la restauración de estos paisajes. Esto es la base para iniciar este proceso tan desafiante en cada uno de nuestros países. Les deseo que gracias a la colaboración de esta reunión puedan sacar muchas conclusiones, puedan hacer trabajos conectados, interconectados entre países, beneficiando a cada uno de ustedes y especialmente beneficiando a los territorios que queremos acompañar en esta restauración. Muchas gracias y les deseo una gran reunión. Muchas gracias, señora ministra, para sus palabras muy importantes para lograr los objetivos en la cual usted mencionó el plan de Chile para tener 1 millón de hectáreas, dando un enfoque de inclusión, la parte social, que es muy importante y ese es algo muy importante. Nuestro próximo speaker va a ser el señor Rodrigo Munita, director ejecutivo de CONAF, Chile. Rodrigo Munita Niochia, ingeniero forestal, Universidad Austral, tiene un MBA en director ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal, el CONAF. El Servicio Forestal del Estado de Chile, profesional con vasta experiencia en administración y gestión, como también en la conformación, dirección y liderazgo de equipos multidisciplinarios. Experiencia en procesos de reorganización y transformación, implementación de nuevos modelos de gestión y reestructuración organizacional, como también desarrollo de alianzas y relacionamiento tanto como organismos de Estado. Entonces, doctor Rodrigo, invitamos por hablar de semillas y planturas. Gracias. Muy buenos días, Mohamed. Muchas gracias por la introducción, por la presentación. Saludar en primer término a la señora ministra de Agricultura de Chile, la señora María Emilia Undurraga. Acá un poco la pantalla. Ahí, muchas gracias. Reiterar mi saludo entonces para la señora ministra de Agricultura y obviamente saludarlos a todas y a todos los que están presentes en esta reunión anual de 2020, de la iniciativa 20x20. Agradecer también la invitación a la Corporación Nacional Forestal, que es el órgano técnico forestal integrante del Ministerio de Agricultura y que tiene por propósito, ¿cierto?, impulsar, llevar a cabo todas las políticas sectoriales que se impulsan y que se desarrollan en el país. Y tal como decía la ministra en su alocución, siendo nosotros, por supuesto, una entidad pública, nos corresponde también articular a todos los sectores, sector público, sector privado, a todos los servicios también que forman parte del ministerio y otros que también tienen que ver con nuestra actividad y que tienen también impacto en el tema que nos convoca, porque todos son finalmente contribuyentes a
a participar y a colaborar en la restauración de paisaje con sus distintas actividades y con sus distintas intervenciones. Y también en esto, destacar el sector, la importancia también del sector privado, tanto en sus representaciones gremiales, que en Chile hay una agrupación de grandes y pequeños empresas y stakeholders que trabajan en el sector forestal, como también vinculamos muy fuertemente a quienes son los usuarios, son los beneficiarios de los distintos programas que la Corporación Nacional Forestal ejecuta a lo largo del territorio, a lo largo de todo el territorio. Y aquí, con una pertinencia particular y con un foco particular en los pequeños, los medianos, emprendedores forestales, agrícola forestal, como también en todos aquellos que forman parte de nuestras vastas comunidades de pueblos originarios, que también son partícipes de estos programas. Y también destacar que como Corporación Nacional Forestal, en este ámbito de acción, además de la participación en términos de su ubicación, en el territorio, en las acciones que emprendemos junto con ellos, también lo hacemos con una fuerte énfasis y participación de género, porque en definitiva también muchas de las mujeres forman parte de los beneficiarios, de las personas con las cuales la Corporación Nacional Forestal trabaja, y también todos los programas de desarrollo, de fomento y de apoyo que se hacen a lo largo también del país. Por lo tanto, en ese contexto, agradecer nuevamente la invitación a poder participar en esta breve introducción a la iniciativa 2020, dado que desde el año 1918 se inició un proceso participativo destinado a elaborar el Plan Nacional de Restauración de Paisaje 21-2030, en el cual hemos contado por lo demás con su apoyo permanente. A nivel país, este programa y este plan lo desarrollamos conjuntamente, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Medio Ambiente, y solo recién, la semana pasada, tuvimos también una jornada de trabajo, una jornada de exposición temática y también una jornada que nos llevó a concluir y a señalar las iniciativas futuras que tienen que ir en esta línea como país, como Chile, para cumplir los distintos compromisos que tenemos suscritos. Esta iniciativa 20x20 fue el fruto de un esfuerzo acordado y liderado por el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, con el apoyo de distintas entidades, WRI, WWF, CATIE y también IUNC, en colaboración con un conjunto de organizaciones públicas y privadas, a quienes, por supuesto, le agradecemos profundamente su participación activa durante todo este proceso, porque nos aportan aprendizaje, experiencia y también nos colocan desafíos y metas que también debemos cumplir. Es de esta forma que la acción climática se hace indispensable para recuperar aquellos ecosistemas destruidos, dañados o degradados, y mejorar las condiciones sociales y económicas de la población rural y de la población local, tal como lo señalaba inicialmente, en donde las soluciones basadas en la naturaleza juegan un rol fundamental, tal como señalaba Joao Campari en su exposición, y que lo señaló la ministra, pero que yo reitero que están en los tres ejes centrales, que es la protección, el manejo, la restauración y añadir la sustentabilidad. Así, los objetivos de la restauración de paisajes en Chile se centrarán en conciliar de manera sustentable la recuperación de la productividad de suelos agrícolas y forestales, la conservación, manejo sostenible y restauración de bosques y de los diferentes tipos de ecosistemas, a la vez que se recupera la biodiversidad y los servicios ecosistémicos para el bienestar de las comunidades y también, fundamentalmente, de las personas. El gran desafío de Chile es la incorporación a procesos de restauración de 1 millón de hectáreas de paisajes al 2030, priorizando en aquellos con mayor vulnerabilidad social, económica y ambiental. Y esto alineado con los compromisos NDC
en el marco de Acuerdo París también suscrito y en el cual está sumado Chile. Asociado también todo esto a los factores adversos a los cuales mencionó la ministra, tanto lo relativo a los efectos pandemia, a la disminución del ritmo de la economía, pero fundamentalmente también a los efectos adversos negativos del cambio climático que nosotros vemos permanentemente y prácticamente en todas las actividades. En el contexto de esta reunión, Iniciativa 2020, para alcanzar estas ambiciones se deberá contar con un suministro de semillas, plántulas de especies nativas para la restauración del paisaje, por lo cual resulta crítico que hoy comencemos a planificar esta tarea como desafío no solo país, sino también como un desafío global. En este contexto, Chile, la Corporación Nacional Forestal, en un programa país que estamos desarrollando durante este año y el siguiente, que tiene su eje en generar una reactivación económica en el sector, estamos fortaleciendo toda la producción de semillas y la generación y producción de plantas en nuestros viveros dispersos y distribuidos a lo largo de todo el país. Finalmente, y reitero nuevamente la invitación a esta reunión, saludarlos a todos y por supuesto desear una fructífera jornada respecto a las temáticas que se expondrán, su discusión, los aprendizajes compartidos que se van a dar durante la jornada y finalmente las conclusiones que sean alcanzadas por esta reunión anual. Muchas gracias. Muchas gracias, Dr. Rodrigo Munita, en la cual tú destacas el 1 millón de hectáreas alineado con los NDC del país y la importancia de producir semillas para lograr este objetivo. Ahora vamos a invitar 2 keynote speakers para compartir sus experiencias y conocimientos y lecciones aprendidas sobre este tema. El primero, el Dr. Manuel Acevedo, investigador de INEFOR Chile, es ingeniero forestal y doctor en ciencias forestales de la Universidad de Concepción, Chile, investigador del Centro Tecnológico de la Planta Forestal del Instituto Forestal y codirector de la Red Chilena de Restauración Ecológica. Entonces, Dr. Manuel Acevedo, por favor, presente. Bueno, muchas gracias. La presentación la va a iniciar, sí, Pedro León. Él va a comenzar presentando. El señor Pedro León es investigador INIA de Chile, investigador en conservación de semillas y valorización de flora nativa de Chile del Instituto de Investigación Agrícola INIA, biólogo y doctor en agricultura y alimentos de la Universidad de Reading, Reino Unido. Entendió que esta presentación está compartida, entonces le pido a los dos para hacer su presentación. Muchas gracias, doctor Ibrahim, tiene toda la razón. Bueno, primero que todo, quiero agradecer a los organizadores de esta reunión, a la Iniciativa 2020, especialmente a Walter, a René y a Anita. Y también, agradecer también la presencia de las autoridades, en particular los ministros y la ministra de Agricultura y las otras autoridades de gobierno, en particular, digamos, el director nacional de CONAF. Básicamente nuestra presentación, que es conjunta, principalmente porque CONAF tiene un ámbito muy particular, muy especial, que tiene que ver con la conservación in situ de la diversidad en las áreas silvestres protegidas y todas las acciones relacionadas con medidas de mitigación de cambio climático, especialmente a nivel de bosque. En el caso de INIA, tiene una función principal que es la curaduría de los recursos genéticos, tanto silvestres como cultivados, y en ese contexto administramos y estamos a cargo de una red de bancos de semillas a nivel a lo largo del país. Y en el caso de INFOR, tiene actividades y el centro tecnológico de la planta forestal, por lo tanto las líneas de investigación y las líneas de trabajo en temas de semillas y plántulas también bien definidas. En ese contexto, nuestra presentación básicamente queremos
dar a conocer y analizar cuáles son los cuellos de botellas presentes, digamos, en el país en relación a la disponibilidad de semillas y plantas para la restauración ecológica. La próxima. Los países han asumido diferentes desafíos a nivel internacional en el contexto de acuerdos y iniciativas globales. En este caso, Chile, en el marco de la ANC, ha asumido la restauración, como decía muy bien el señor Munita, la restauración de paisajes, de 1 millón de hectáreas de paisaje al año 2030. A su vez, la restauración de 100.000 hectáreas, principalmente de especies nativas, también hace el mismo periodo, en el marco de la COP25 y en el marco de la iniciativa 2020. A su vez, Chile, a través de CONAF, a través de la política forestal chilena para el año 2015-2035, asumió la restauración de al menos 500.000 hectáreas priorizadas principalmente para especies nativas. Sin embargo, la próxima, existen se han detectado varios cuellos de botella que de alguna forma estarían complicando y estarían dificultando el cumplimiento de estas metas a nivel país y a nivel internacional. Una de ellas, en este caso, Bannister, del año 2018, una publicación identificó 3 principales metas, cuellos de botella. La falta de una estrategia nacional de restauración con una visión de largo plazo, que es la que de alguna forma ahora se está resolviendo ese tema, a través de desarrollo de un plan nacional, digamos, de restauración para escala de paisaje. También existen bajos stock de plantas en términos de diversidad y calidad de planta, bajo establecimiento y la falta de un sistema de distribución de semillas nativas. La próxima. Normalmente uno cuando se habla de restauración se enfoca en esta primera parte verde arriba, donde tiene un ecosistema altamente degradado y existe una necesidad y se hacen los esfuerzos por restaurar para llegar a una situación, entre comillas, ideal, vinculada con un ecosistema de referencia, similar a un ecosistema de referencia, en el cual se desarrolla un plan de restauración y se toman distintas medidas, tanto de manejo forestal, preparación del suelo, siembra, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay toda una parte del ciclo de restauración que está totalmente invisibilizado y no adecuadamente relevado, que es básicamente la cadena de abastecimiento o distribución de semillas. Y esta cadena tiene distintos pasos, no solamente están vinculados estos pasos con acciones técnicas, sino que tienen toda una base científica asociada con temas genéticos, temas de fisiología de plantas y fisiología de semillas y también tecnologías de semillas. La próxima. Ahora existen varias interrogantes. ¿Existe hoy la disponibilidad de semillas nativas en términos de cantidad, calidad y diversidad para cumplir con estos desafíos país? ¿Existe hoy la disponibilidad de plantas en términos de cantidad, calidad y diversidad de especies para cumplir con los desafíos? ¿Cómo se viverizan estas plantas en términos de tipo de contenedores, sustratos, fertilización y riego? La próxima. Claramente no existe. Primero yo voy a tratar de responder la pregunta respecto a los sistemas de semillas. En el país actualmente no existe un sistema de semillas formal. Existe solamente proveedores informales que están regulados, que trabajan y funcionan en base a demanda, y como la demanda es poca, digamos, no se visibiliza, no se ha sido regulado, normalizado esa actividad. Ahora, pensando un poco en la demanda, si nos pensamos en términos de poder restaurar a escala de paisaje 1 millón de hectáreas, asumiendo que ese sería como el principal compromiso en términos de la NDC, y asumiendo también que al menos un 40%, por ejemplo, de ese millón de hectáreas que corresponderían a 400.000 hectáreas, significaría hacer una restauración ecológica con un enfoque más de diversidad biológica. Se requeriría una gran cantidad de semillas, pero no sabemos cuántas. Entonces lo que nosotros tratamos de hacer acá es simplemente un ejercicio partiendo del supuesto que existe una alta variabilidad temporal
y espacial en la producción y la calidad y la germinación de semillas. ¿Ya? Tomando como ejemplo un tipo de bosque mediterráneo de Chile central, de quillay y litre, considerando las 6 especies más importantes que son arbóreas, lo primero que vemos una alta variabilidad, primero en la productividad de semillas. Por ejemplo, el caso del peumo, de semillas por kilo de 421 a 1000 semillas por kilo, casi el doble. Lo mismo para el quillay, el doble de semillas, por lo tanto una alta variabilidad tanto temporal como espacial. Y eso se repite en todas las especies. A lo mismo, igualmente hay una alta variabilidad en términos de la calidad de semillas, medido básicamente por la cantidad de semillas que están potencialmente viables o enteras. En algunos casos, por ejemplo, el quillay, este que está acá, el segunda, de un 13% de las semillas que uno puede cosechar están viables, es decir, tienen semillas enteras, está el embrión presente, a un 48%. Si uno va también al nivel de germinación, hay una alta variabilidad. Por lo tanto, el primer problema que nos enfrentamos para poder tratar de conseguir las semillas necesarias para restaurar 400.000 hectáreas o 80.000 hectáreas a esa escala, tiene bastantes problemas respecto para poder conseguir esta cantidad de semillas. La próxima. Aún así, y a su vez, hay una alta variabilidad en la disponibilidad in situ de semillas. Si uno mira, por ejemplo, algunos trabajos sobre la variación temporal en la producción de semillas, este es un trabajo de Claudio Donoso, de 1993. Si solamente consideramos la barra verde, corresponde a la especie emblemática para el pueblo mapuche, que en este caso es el canelo. En algunos casos, como en el año 85 y en el año 90, prácticamente no hay semillas disponibles de canelo. Por lo tanto, hay un tema de variabilidad muy marcada en cuanto a la producción de semillas, y esa variabilidad está modulada por factores climáticos. Por lo tanto, se requiere una necesidad de tomar resguardos y provisionar procedencias de semillas de alta diversidad genética. Y ese es otro concepto importante que hay que considerar, la diversidad genética de las muestras que se van a usar de semillas que se van a utilizar para fines de restauración. La próxima. Otros factores limitantes importantes que afectan la producción, la calidad de las semillas, la producción in situ de semillas, los bajos niveles de polinización. Con el cambio climático, los sistemas de polinización se van a alterar. Bajo asignación de recursos, con efectos de estrés hídrico, producto del cambio climático, va a haber menos disponibilidad de agua y va a afectar la movilidad de los nutrientes. Por lo tanto, las plantas van a poder tener que asignar una menor cantidad de nutrientes para los fines reproductivos. Por lo tanto, eso va a generar un alto aborto de semillas y una alta predación de semillas, como el caso que se ve acá en esta especie de frutos secos de chañar. La próxima. Sí, volviendo al ejercicio nuevamente, sumando esa alta variabilidad en tanto la disponibilidad tanto espacial como temporal, y asumiendo también que no todas las semillas que uno va a producir en vivero van a llegar a generar plantas, por lo tanto va a haber un porcentaje de mortalidad, también hay mucha incerteza ahí. Nosotros estamos asumiendo, por ejemplo, en este ejercicio, que hay un 70% muy óptimo, estamos muy idealistas, de un 75% de sobrevivencia de una de las semillas que siembra en vivero van a generar plantas normales. Y el supuesto 2 también, que es un tema que depende mucho del esfuerzo que uno pone y la energía para poder hacer la restauración, asumiendo, por ejemplo, un 75% de sobrevivencia. Y sabemos que ese 75% depende mucho, básicamente, de toda tecnología que tú le pones. Normalmente, estos porcentajes son muy bajos cuando la regeneración es natural. Y volviendo de nuevo al ejercicio, no al anterior, por favor. Tenemos una alta variabilidad en las densidades in situ. Si queremos restaurar un ecosistema similar al ecosistema de referencia, nos vamos a encontrar que con estas variabilidades vamos a requerir una alta cantidad de semillas por kilo, por ejemplo, para el caso de restaurar 80.000 hectáreas o 40.000 hectáreas. Solamente mostrar la alta variabilidad para este ecosistema, para este tipo de bosque. Para restaurar 80.000 hectáreas vamos a requerir entre 568.000 kilos hasta 26.000 kilos de semillas de estas 6 especies. Ahora, si queremos restaurar 400.000 hectáreas, vamos a requerir más de 2.800.000 kilos de semilla o 129.000 kilos de semilla. Por lo tanto, el tema es
tenemos las semillas en este momento disponibles, tenemos las capacidades para poder recolectar, provisionar, evaluar la calidad y distribuir estas semillas para sostener una restauración dentro del decenio 2021-30? Yo creo que no. La próxima. Sumado a toda la variabilidad temporal, también hay factores ambientales que están afectando, están incidiendo en la disponibilidad de semillas in situ. Uno de ellos se mencionó claramente la mega sequía y el cambio climático. Chile hace 10 años está sufriendo una mega sequía, y en esta foto se muestra claramente, es una foto del año pasado, del bosque mediterráneo de Chile central, donde las zonas café claramente son especies arbóreas que han muerto por efecto de la sequía. Por lo tanto, esos bosques secos no van a producir semillas. La próxima. Otro factor fundamental es los incendios forestales. Chile, digamos, está enfrentando una alta incidencia de incendios forestales históricamente desde el 2001, por ejemplo, en términos estadísticos, el 2017, existe una alta incidencia de incendios forestales, principalmente en la zona mediterránea de Chile central. Estamos hablando de entre Concepción y Biobío, toda la zona donde se caracteriza por tener un alto porcentaje, una alta superficie de plantaciones forestales, una alta diversidad de especies forestales se encuentra acá. Por lo tanto, es un factor que hay que considerar, que va a afectar no solamente los ecosistemas forestales, sino también la disponibilidad de semillas. La próxima. Por lo tanto, es necesario conservar semillas nativas para asegurar disponibilidad para actuales y futuras generaciones. La próxima. La próxima. Ahora continúa Manuel. Gracias, Pedro. Vamos a intentar hacer lo más rápido posible. Yo me voy a enfocar en las preguntas 2 y 3, que tienen que ver con la disponibilidad de plantas, y para eso nosotros utilizamos la fuente de información de la Corporación Nacional Forestal, que está entre el año 2016 y 2019, y cómo se viabilizan las plantas. Utilizamos 2 proyectos que llevamos adelante acá en el Centro Tecnológico La Planta Forestal. La siguiente, por favor. Esta es a la primera pregunta, la disponibilidad de plantas. El eje Y muestra millones de plantas producidas durante la temporada 16 a la 19. En gris está el total de plantas producidas, el rojo nativas y las verdes plantas exóticas. 2 clics, por favor, siguiente. Ya. En promedio, las plantas nativas representaron el 11% con 11.5 millones de plantas, y las exóticas representan el 89% de las plantas que se produjeron, con el 89%, con 104 millones de plantas. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son las especies más representadas? Otro clic, por favor. Por ejemplo, vemos de que entre el 48 y el 56% de las plantas que se producen son fundamentalmente arbóreas, y está en esas especies que están en el recuadro. La siguiente. Y si ampliamos esto a las 10 especies, vemos de que entre el 65 y el 71% de las plantas representan solamente 10 especies, y la mayoría arbóreas. Siguiente. Este gráfico muestra un poco con respecto a cómo se producen. Las columnas muestran las temporadas de viverización, hasta más de 4 temporadas de viverización, y lo que está en la primera columna tiene que ver con si son producidas en bolsa, en raíz desnuda o raíz cubierta. Según Bannister y otros autores como Diane Hussey y Anthony Davis en el 2017, y también Bannister, las plantas con mayores posibilidades para el objetivo de revegetación son las que están en el cuadro rojo, que representarían el 29% del total de los 11 millones. Siguiente. Entonces, utilicimos el ejercicio que, como ya se mencionó, por ejemplo, para cumplir el 80% del Acuerdo de París de 100.000 hectáreas, es decir, 80.000 hectáreas con ese 29%, asumiendo una supervivencia del 75% y una densidad de plantación de especies nativas de 1.000, necesitaríamos 32 años para cumplir el Acuerdo de París. Ahora, con la política forestal, recuerdan que eran 500.000 hectáreas, y si asumimos el 80%, de esa superficie necesitaríamos 161 años para cumplir la política forestal. Siguiente, por favor. Como conclusión, bajo la situación actual, y eso es súper importante, bajo la situación que hoy tenemos, Chile no produciría suficientes plantas nativas para cumplir ni el Acuerdo de París ni la política forestal.
Como mencionó Pedro, tampoco cuenta con la capacidad para proveer semillas nativas para producir las plantas. Siguiente. Algunas recomendaciones, y que va a ser parte de la discusión: necesitamos una política pública ligada al suministro de semillas y producción de plantas nativas, identificar y proteger fuentes de semillas de especies nativas priorizadas, ampliar la diversidad de especies considerando diversidad genética. Se necesitan tener consideraciones del cambio climático, fortalecer el sistema de conservación de semillas nativas. Siguiente. Es necesario desde el punto de vista para los viveros un programa de transferencia tecnológica permanente, expandir los actuales y crear nuevos viveros ligados a generar empleos verdes, que se llaman, ¿cierto? Y que vaya en directo beneficio al mundo rural e indígena. Promover la investigación y transferencia tecnológica de semillas y plantas nativas y generar una red de colaboración entre colectores y viveros, promoviendo la asociatividad. Siguiente. Esto no es nuevo, obviamente parte de estas recomendaciones ya han sido abordadas en otros trabajos, como lo que han realizado colegas de la Iniciativa 2020 en este trabajo, por ejemplo. La última. Gracias por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, señores Manuel Acevedo y doctor Pedro León, para una muy interesante presentación que destaca la variabilidad temporal y espacial y los retos y riesgos para la producción de semillas para lograr los metas que los países están planteando. En la próxima sesión nos tocamos la discusión de panel, en la cual hemos invitado varios panelistas que van a enriquecer nuestro conocimiento sobre este tema. Los panelistas son ingeniero Harriet López de INAP Guatemala, es ingeniería forestal, graduado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, con estudios de maestría en gestión ambiental local en la misma universidad, y ha trabajado como docente técnico forestal y por 7 años como encargado de recursos genéticos forestales del Instituto Nacional de Bosques y su vínculo con la restauración de paisajes. Invitamos también a Marta González, maestría en INFOR Chile, es presidenta de la Red Chilena de Restauración Ecológica, ingeniería forestal de la Universidad de Chile y maestría en ciencias forestales de la Universidad de Concepción. Investigadora de la sede BioBio del Instituto Forestal y coordinadora del Centro Tecnológico de Planta Forestal. Invitamos a Dr. Everett Thomas, investigador Seattle Biodiversity Alliance. Everett Thomas es científico de Biodiversidad Internacional con sede en Lima, Perú. Everett trabaja en mejoramiento, conservación y uso sostenible de los recursos genéticos forestales y su uso en restauración de paisajes. Tiene un doctorado en ciencias biológicas aplicado a la Universidad Gent en Bélgica. La forma que vamos a tratar esta discusión de panel, y voy a pedir unas preguntas a cada uno de los panelistas, en vista que tenemos mucho tiempo en precisión con un atraso, solicitar que sea muy concreta con sus respuestas. Y después tenemos una conexión con una pregunta de la audiencia invitado para hacer una pregunta sobre esta. Voy a comenzar con el señor Everett Thomas. La primera pregunta es, parte del problema de la provisión de semillas y plantas ocurre por la falta de demanda, y qué estrategias pueden implementar los países para aumentar la demanda y a la vez asegurar la diversidad genética de las semillas a establecer. Muchas gracias, Mohamed. Mucho gusto con todos y muchas gracias al equipo de WRI por esta oportunidad. La demanda, en efecto, es un tema que sigue siendo un cuello de botella en aumentar el uso de especies nativas, de más especies nativas y garantizando una buena calidad genética de la semilla. No, hay diferentes ángulos cómo se puede aumentar según nuestra idea, la demanda.
y donde tiene que encontrarse los diferentes sectores de la sociedad, ¿no? El sector público, sector privado y sociedad civil. En el sector público, obviamente están las herramientas conocidos como incentivos, ¿no? Incentivos en el sentido de que proyectos de restauración que trabajan con especies nativas, tal vez incluso especies amenazadas, reciben una reducción de impuestos o tienen acceso a préstamos más baratos. Y a lo revés, ¿no? También se puede pensar en desincentivos para las especies que no queremos. Si queremos que los proyectos se enfocan en especies nativas, entonces podemos desincentivar los proyectos que trabajan con exóticos, ¿no? También el Estado financia muchas veces mucha restauración, entonces podría priorizar solamente proyectos que trabajan con nativas, que hacen buen uso de la diversidad que existe en las especies. Para dar un ejemplo, en cuanto al sector privado, en general es un tema más amplio, ¿no? De sistemas, food systems, lo que hemos escuchado esta mañana, y simplemente cómo vamos a futuro organizar nuestra armonía, vivir en armonía con la naturaleza, ¿no? Y eso refiere a que tenemos que hacer la transición hacia nuevamente productos basados en naturaleza en vez de basados en petróleo, ¿no? Tenemos que abandonar poco a poco los productos basados en plástico y tenemos que comenzar a reusar, como nuestros ancestros hacían, las fibras naturales. Tenemos que aumentar los productos producidos por árboles. Sabemos que los nueces y frutos producidos por árboles nos ayudan no solamente a restaurar, pero también nos mejora la salud, el bienestar. Entonces, haciendo esa transición hacia más soluciones basadas en naturaleza, para fibras, para nueces, para frutos, al generar esa demanda, se genera también demanda para plantaciones con esas especies, para proyectos de restauración con esas especies, ¿no? Entonces, eso es obviamente un proceso que va a tomar tiempo, pero es indispensable, ¿no? Es atacar diferentes problemas a través de un enfoque en especies nativas con su diversidad genética. Un tema también importante para hacer el caso en el uso de diversidad genética es que la diversidad genética nos ayuda a mitigar los riesgos, ¿no? Nosotros estamos armando una herramienta para apoyar un poco las inversiones públicas en decidir qué especies y qué fuentes genéticas utilizar y poder modelar cuáles son las consecuencias en cuanto a costo-beneficio a largo plazo, ¿no? Porque más diversidad genética significa más resistencia a plagas y enfermedades, más resistencia a las complicaciones que nos traen el cambio climático. Entonces, haciendo ese caso económico, pensamos convencer también más y más al sector privado, porque pues hay un fuerte factor de mitigación de riesgos. Y último punto que quería decir es que en los proyectos de restauración tenemos que comenzar más y más de planificarlos de abajo hacia arriba, ¿no? Muchas veces los proyectos son organizados por alguien que llega a un área y ya viene con una idea preconcepcional. Hay que pensar más en trabajar cuáles son los objetivos, las necesidades de las comunidades locales, porque sabemos que tradicionalmente las sociedades utilizamos una gran diversidad de especies y si la planificación, la organización de los proyectos comienza desde la comunidad, seguramente va a haber mucho más demanda para una diversidad más amplia de especies. Muy bien. ¿Puedes dar en un minuto, cuando hablamos de respuesta, cuando hablamos de restauración de paisaje, cómo definimos calidad de semilla y planta? Ok, sí, rápidamente, ¿no? Calidad tiene diferentes significados para diferentes personas, ¿no? Cuando hablamos de calidad, un tema que aplica a todo
es que la semilla que utilizamos debe estar adaptada al sitio donde plantamos. No podemos utilizar una semilla de la selva, de la Amazonía, en un bosque seco, por razones obvias, ¿no? Porque algunas especies sí crecen, o sea, las especies ocurren en bosques húmedo y seco, pero obviamente la procedencia es muy importante porque no va a sobrevivir la semilla de Amazonía en bosque seco. Eso es bien importante. Después hay dos caras, digo yo siempre, en calidad. Uno es para más que todo proyectos de restauración productiva y es donde queremos producir madera, donde estamos pensando en sistemas agroforestales, silvopastoriles. Ahí buscamos árboles que son que tienen un cierto fenotipo, una cierta forma estándar, ¿no? Queremos que los árboles para madera sean más rectos, más altos posibles, y lo mismo para silvopastoril. Entonces es un ángulo de calidad y ahí la diversidad es específica, es selección de árboles élites. Mientras que en proyectos de restauración ecológico, ahí no estamos tan interesados en tener árboles rectos y volúmenes, etcétera. Estamos más bien interesados en captar cuanto más diversidad posible, porque ahí los árboles torcidos, los árboles bajos, son importantes para sostener, por ejemplo, diversidad de aves o de insectos, etcétera. Entonces, esas son las diferentes caras de diversidad, ¿no? En los proyectos productivos es material élite, en los proyectos de diversidad ecológica es cuanto más diversidad, mejor, ¿no? Muchas gracias. Ahora voy a hablar con Harriet López. ¿Cuáles son los tres principales cuellos de botella al incremento de semillas y plantas de material nativo para la restauración en Guatemala? Buen día. Gracias, señor moderador. Buen día a cada uno de ustedes. Gracias por la oportunidad de parte de INAO para poder compartir información del país de Guatemala en base siempre a la línea de escenarios potenciales del sistema de producción y suministro de semillas que se trabajó en el 2016-2018 con la iniciativa 2020. Entre los tres principales cuellos de botella que nosotros vemos como país, uno es que como Guatemala, tenemos un gran reto y una gran oportunidad a la vez para restaurar nuestros bosques. El país es declarado megadiverso, es decir, que tenemos una alta diversidad de especies nativas y más de 500 especies en el país dentro de varios ecosistemas forestales estratégicos. Esto es un gran reto, como una gran oportunidad para la gestión de áreas productoras de semilla para restauración y nuestros viveros que sean biodiversos, que provean de material de siembra diverso, de alta calidad y en la cantidad suficiente que sea demandada principalmente por este tipo de iniciativa para restaurar en nuestro país. Ya se cuentan algunos avances como listado de especies forestales priorizadas para ciertos ecosistemas como bosque seco, bosque nuboso. Sin embargo, pues aún tenemos algunos ecosistemas a definir especies priorizadas para restauración. El segundo cuello que yo veo es, digamos que por el momento el país pues no requiere material de siembra certificado, es decir que para restauración no necesariamente el material de siembra debe de provenir de fuentes semilleras registradas. Entonces esto es lo que en parte mencionaba Ever, que es necesario crear criterios para definir áreas productoras de semilla de estas especies diversas y para restauración, que cumplan con procedencias locales, que seleccionemos árboles semilleros, la cantidad de frutos y semillas por árbol, la cantidad de árboles productores a seleccionar, entre otros criterios, y que estos criterios sean apropiados tanto por productores de semilla como comercializadores, viveristas, restauradores, y que consideren la importancia que tiene utilizar material de siembra de buena calidad para el éxito de nuestros proyectos en Guatemala. El tercer cuello de botella que consideramos es mejorar la trazabilidad del material de siembra. Es decir, nosotros aún no contamos con un sistema nacional de producción y suministro de semilla, por lo cual tenemos que fortalecerlo. Y pues contamos con una mesa nacional de restauración que es integrada por un sector interinstitucional. Está el gobierno, ONGs, municipalidades, iniciativa privada, y por lo tanto, pues a través de ellos consideramos de que es una oportunidad de poder orientar a los usuarios, a las
personas que necesitan restaurar en nuestro país. Muy bien. ¿Puedes resumir rápido cómo los incentivos de ProBosque ha fomentado el manejo y la conservación de fuentes semilleras en Guatemala? Gracias. Sí, nosotros consideramos que el incentivo forestal en nuestro país ha sido muy importante. Actualmente tenemos una inversión gubernamental por 30 años más, es decir, que tenemos una oportunidad para incentivar económicamente a nuestros usuarios en el país para restauración, para fuentes semilleras y para bosques naturales para conservar germoplasma. Es decir, que anteriormente teníamos incentivos forestales, pero no estaba un incentivo económicamente dirigido a este tipo de proyecto. Ahora sí, entonces tenemos un incentivo económico directo para fuentes semilleras por 5 o 10 años, además de proyectos de restauración. Esto consideramos que es muy importante porque va a fomentar el registro y la permanencia de fuentes semilleras, tanto en bosque natural como en plantación. Y que también todo esto se nos facilita en el país porque hemos tenido una base con una normativa desde hace ya algunos años de cómo certificar y registrar fuentes semilleras. También consideramos que otro elemento clave para este tipo de proyecto es la asistencia técnica. Digamos, el incentivo ProBosque ha venido a fortalecer a las instituciones, tanto nosotros como INAV, como los otros integrantes de la Mesa Nacional de Restauración, a asistir técnicamente al usuario que quiera restaurar. Y esto es considerado un elemento clave porque va a venir a fortalecer las capacidades a diferentes niveles, lo que permite pues un mejor proceso de manejo y conservación de las fuentes semilleras. Entonces, en resumen, pues en Guatemala nosotros estamos buscando crear y fortalecer a través de la cooperación entre sectores y entre países, pues un sistema nacional de producción y suministro de semillas como tal, formal, porque sí existe tanto comercio como demanda de material de siembra, pero debemos de apuntarle un poquito más a cómo fortalecer la calidad genética que tenemos que tener en este material de siembra para restauración y para el éxito de nuestros proyectos a mediano y largo plazo. Gracias. Muchas gracias, Saret. Entonces, señora Marta, ¿cuáles son los 3 elementos clave que limitan la provisión de semillas y plantas de especies nativas para la restauración en Chile? Buenos días, Mohamed. Muchas gracias por la invitación, primero. Bueno, respecto de lo planteado, y un poco tomando en consideración la presentación realizada por los colegas anteriormente, creemos que actualmente Chile no tiene una demanda constante de producción de plantas nativas. La producción de plantas nativas, como lo mostraba en las gráficas anteriores, se ha mantenido relativamente constante. Esta producción obedece principalmente a temas como compensaciones, algunas acciones particulares de deforestación con especies nativas. Por lo tanto, en la medida que no tengamos una demanda creciente por producción de plantas nativas, es complejo que articulemos, ¿no es cierto?, todo lo que tenga que ver con la colecta de semillas, los viveristas y a los forestadores. Necesitamos que esta demanda permita armar un modelo en el que estos 3 actores puedan hablar en el mismo lenguaje, en el que conceptos como calidad de planta, como calidad de semilla, lo tengan internalizado para lograr el éxito que finalmente perseguimos, ¿no es cierto?, que las plantas crezcan, o sea, sobrevivan y crezcan en campo. Por lo tanto, esta demanda tiene que generarse. Hay algunas iniciativas en el país que ya que dan luces, ¿no es cierto?, de que efectivamente vamos por el camino, pero necesitamos afianzar la demanda. Por otra parte, necesitamos, otro elemento clave tiene que ver con el fortalecimiento de capacidades. Actualmente la producción de plantas en Chile y la colecta de semillas, como lo indicaba Pedro también en su presentación, es bastante informal.
necesitamos profesionalizar a estos actores, ¿no es cierto?, de modo de que conceptos como calidad de la semilla, en el que temas de viabilidad, de fisiología de la semilla, lo internalicen para efectivamente responder a los requerimientos de los viveristas. Por otra parte, los viveristas también tienen que ser capacitados. Actualmente la cantidad de viveros en Chile es bastante reducida de especies nativas, por lo tanto hay que fortalecer a los viveristas nuevos, o sea, a los que ya existen, y formar nuevos viveristas. Ya, por lo tanto, esos son como los principales elementos que se requieren para potenciar todo lo que tiene que ver con producción de plantas nativas. Muy bien, y rápido, ¿cuáles son sus recomendaciones para el resto de los países para que tomen en cuenta cómo aumentar la oferta de semillas y plantas nativas de calidad? Bueno, yo creo que las recomendaciones ya casi tanto Heber como Harry lo señalaron, y volver a fortalecer las capacidades. Yo creo que tenemos que armar un programa permanente de fortalecimiento de capacidades para estos actores vinculados a la producción de plantas y semillas. Eso es clave y tiene que ser permanente. Hay conceptos como adopción tecnológica que no se aprenden con un curso, 2 cursos, 3 charlas, no, tiene que ver con adoptar tecnología, incorporar conocimiento, y ese proceso es lento. Ya, como segunda recomendación, definitivamente hay que generar o estructurar políticas públicas que vayan hacia el generar una demanda sostenida, y para eso lo señaló Heber, probablemente el tema de incentivos podría ir por ahí, ¿ya? Y lo otro tiene que ver con generar políticas públicas que vayan hacia regular, normar tanto la calidad, la colecta, procesos asociados a la colecta y producción de plantas. Es clave que tengamos un tema asociado a la trazabilidad de lo que estamos llevando a terreno. Muchas gracias, muy bueno. Hay una pregunta de la audiencia para Everett. ¿Cómo promover la identificación de árboles madre y la recuperación de especies en peligro de extinción? ¿Cómo identificar los árboles madre? Nuevamente, eso es un poco diferente según el tipo de calidad que uno busca, ¿no? Si buscamos lo que son árboles élites, bueno, eso principalmente es dirigido por el fenotipo que vemos, ¿no? El árbol, si corresponde a lo que buscamos, por ejemplo, tiene un fuste muy recto, tiene un diámetro muy amplio. Ese tipo de árbol me interesa para producción de madera, pues es ese tipo de árbol que debería colectar semilla. Obviamente no es garantizado colectando semilla de ese árbol que los plántulas que yo siembro van a tener el mismo fenotipo. Eso no es para nada garantizado, por eso hay que entrar en un proceso de mejoramiento, ¿no? Es decir, establecer un huerto semillero donde se combinan diferentes árboles o hijos de árboles con estas características que me interesan, y establecer un huerto semillero donde se hace selección de la progenie que sale de ahí. Bueno, es un proceso un poco más largo. Mientras que si estamos interesados en calidad en cuanto a diversidad genética, ahí es muy importante, y es un cuello de botella también en muchos proyectos de restauración, de colectar de suficientes individuos, ¿no? de árboles. Entonces, cuando hablamos de zonas de semilla, lo que se ha hablado anteriormente, o fuentes de semilla, eso deberían ser lugares donde hay idealmente mínimo 1000 árboles de la misma especie que ocurren en esa zona, que están reproduciéndose. Y de esos 1000 árboles, yo debería colectar de al menos 10, 15 árboles, ¿no? Por lugar. Eso me va a garantizar que estoy colectando una buena base genética, mínimo digo yo, ¿no? Porque 20 árboles es lo que se recomienda típicamente, pero tiene que ser posible prácticamente también. Entonces, eso es un poco la diferencia, ¿no? Cuando busco calidad en cuanto a la forma del árbol que me interesa, bueno, ahí busco árboles específicos, mientras que cuando estoy interesado en cubrir cuanto más diversidad posible, tengo que colectar semilla de muchos árboles. Muchas gracias. En esta sesión, el próximo, para finalizar, quiero invitar a algún miembro de donantes, sea de IKI o Luxemburgo,
si quieren hacer una pregunta a nuestros panelistas antes que cerramos el panel. Parece que no hay, Mohamed. Las Ok. vamos a tener después. Bueno, ok. Bueno, quiero terminar agradecer a los panelistas para su tiempo y también su contribución valiosa a enriquecer nuestro conocimiento sobre ese tema. Y para cerrar, quiero decirte que esto fue una sesión con mucha información en la cual destaca el tema de política pública, la importancia que los países están haciendo para alinear su plan de restauración con los objetivos múltiples sobre el sistema de alimentación o los NDCs o la conservación de biodiversidad o recursos de agua, etc. Sí se mencionó el tema de problemas de semilla cuando destacan el tema de alta variabilidad, tanto espacial y temporal, y la importancia para atender estas situaciones para tener mayor valor y calidad de semillas. Se habló de la situación de bancos de semillas, que es muy importante para tener stock, problemas de polinización, de problemas de impacto de cambio climático, que representa un riesgo, por ejemplo, en América Central, en el corredor seco, los incendios forestales se han incrementado mucho, ponen muchos riesgos a los peces y bancos de plantas que están ahí para este tipo de semillas, al igual que se ha visto en Chile, esos tipos de problemas que se han mencionado ahí. Estos son temas de mucha importancia. Se habló del tema de incentivos, cómo vas a promover incentivos para especies nativas y también un desincentivo para especies exóticas si queremos promover políticas y tener el sector privado jugando un rol muy importante para tener esta. El tema de diversidad genética es muy clave para reducir riesgos que se mencionó los panelistas y los invitados como keynote speakers. Hay ejemplos que hay avance, por ejemplo, el programa de ProBosque en Guatemala, en la cual se destaca cómo están avanzando en las fuentes de semillas y se destacó la importancia para los países fortalecer su capacidad y promover políticas públicas buscando el tema de la certificación, el tema de la trazabilidad, tomando este enfoque más sistemático o sistémico para lograr los objetivos para tener fuentes de semilla y plántulas, que es clave para lograr los objetivos de restauración. Quiero terminar agradecer a todos los colegas de WRI, a Walter y en particular a René, que ha sido una persona que estaba trabajando muy cerca para organizar este evento. Y yo creo que hay muchos en la cual tenemos para dirigir y ver cómo usamos esta información para buscar programas, proyectos, para implementar, a ver soluciones para restauración. Muchísimas gracias a todas las audiencias que estaban conectados y esperamos dar seguimiento con sus preguntas. Gracias. Muchas gracias, Mohamed. Muchas gracias, ministra María Emilia Unduhaga y todos los panelistas que han estado acá en la sesión 1. Ahora los invito a seguir con nosotros en algunos minutos para se juntar a la sesión 2, donde vamos a hablar sobre la promoción de la conservación de la biodiversidad con la restauración. Entonces, muchas gracias y los veo muy pronto.